De haberlo sabido, nunca lo hubiera hecho. Mi padre, para mayor desgracia, era viudo, se enamoró y se casó con la hija de mi mujer, de manera que mi mujer era suegra de su suegro. Mi hijastra se convirtió en mi madre y mi padre al mismo tiempo era mi yerno. Al poco tiempo, mi madrastra trajo al mundo un varón que era mi hermano, pero era nieto de mi mujer, de manera que yo era abuelo de mi hermano. Con el correr del tiempo, mi mujer trajo al mundo un varón que, como era hermano de mi madre, era cuñado de mi padre y tío de sus hijos. Mi mujer era suegra de su hija. Yo soy en cambio padre de mi madre, y mi padre y su mujer son mis hijos. Además, yo soy mi propio abuelo. Señor juez, me despido del mundo porque no sé quién soy, el cadáver. Me despido del mundo porque no sé quién soy. Quiero hablarles un poco esta noche a los que entendieron la anécdota, que está un poco confusa, pero a mí me llamó la atención porque el pobre hombre estaba confundido y había perdido la identidad de quién era en realidad. ¿Qué le parece si vamos a la palabra del Señor en el libro de Éxodos? Vamos a estar en el capítulo 32. Vamos a estar leyendo desde el 1 al 5, a pesar de que me gustaría que durante la predicación tuviera sus ojos puestos en todo el capítulo 32 para que pueda entender los puntos que voy a tocar acá. Amén. Éxodo capítulo 32, versículos del 1 al 5. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y ahora les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráenmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma de un burril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Cerremos nuestros ojos un momento, vamos a orar. Padre, creemos que tu palabra es viva y eficaz, que tu palabra tiene poder para transformar, para hablar a nuestras vidas, para levantarnos, para prosperarnos, para redarguir nuestros corazones, para enseñarnos. Y en esta noche te pido que a través de tu Santo Espíritu tu palabra haga precisamente eso, que nos enseñe, nos dirija, nos redarguya y nos edifique. Te damos las gracias por tu presencia aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Le digo por qué es mi capítulo favorito de leer de toda la Biblia, porque en este capítulo 32 del libro de Éxodos, nosotros podemos ver la personalidad de Dios como no la vemos en ninguna otra parte en la Biblia. Nosotros vemos a un Dios, la relación de Moisés con Dios como cuates, vemos a un Dios enojado, y vemos a un Dios misericordioso en el mismo capítulo. El pueblo de Israel acababa de salir de Egipto. Y Dios le dijo a Moisés: mira, vente para acá, para el monte Sinaí, que quiero hablar contigo. El Señor lo llamó a un retiro de oración. Lo llamó a la montaña y le dice: vente, quiero decirte algo. El problema es que Moisés, en lugar de tardarse un fin de semana o 3 días, se había tardado ya un buen tiempo. ¿Y qué pasa? Que el pueblo de Israel, como dice el versículo 1 del capítulo 32, estaba empezando a impacientar, porque Moisés no bajaba. ¿Dónde estaba Moisés? Lea su Biblia. ¿Dónde estaba Moisés? ¿A dónde estaba? En el monte, ¿verdad? Había subido al monte Moisés. ¿Y el pueblo dónde estaba?
abajo y estaban haciendo ¿qué? Esperando a Moisés. Porque recuérdense que este pueblo había salido de Egipto, había sido librado de la esclavitud y ahora contaban con la dirección de Moisés para que lo dirigiera, ¿ok? Me sacaste de allá, ahora dime para dónde vamos. El problema es que ahora me sacaste de Egipto y estoy aquí en este desierto y tú te fuiste como que espera un momentito. Aquí la cosa está rara, tú estás supuesto a dirigirnos, pero tú no estás aquí. ¿Dónde estás? El pueblo de Israel, como es experto en quejarse y poner peros y poner cosas así, empezaron a hablar ellos entre los unos con los otros. Esto se lo estoy agregando yo. Y empezaron a decir, ustedes ven acá, este hombre como que ya se tardó. ¿Qué va a pasar con nosotros? Nos sacaron de Egipto, nos tienen aquí en este desierto y ahora ¿para dónde vamos? Entonces se reunieron los líderes, los cabezones, los pilas, y dijeron, ¿saben qué? Vamos a levantar aquí una huelga, vamos a ir con Aarón y le vamos a decir que él tiene que resolver algo aquí, porque saber qué pasó con ese hombre que nos sacó de Egipto, a lo mejor se lo comieron las fieras en ese monte y él nunca va a regresar. Entonces, si lee el versículo 2, dice que fueron donde Aarón y le dijeron en el versículo 1, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, ya no es Moisés el cuate, ahora es ya no es Moisés nuestro líder, ahora es ese hombre. Ese Moisés no sabemos que le haya acontecido, dice el versículo 1, ¿verdad? Este Moisés varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué ha acontecido con él, yo no sé dónde está. Y le dicen a Aarón, mira, vamos a hacer un Dios que nos dirija porque necesitamos que alguien nos dirija. Así que vamos a hacer un Dios. Y entonces Aarón, muy obediente, agarró y empezó a colectar ¿qué? Aretes, zarcillos, prendas de oro. Y empezaron y le dieron forma a un becerro. Hicieron un Dios. Aarón, muy obediente, hizo un Dios para que ese Dios dirigiera a este pueblo que estaba abandonado por Moisés y por consiguiente por Dios. El pueblo, como no veía la manifestación de Dios, empezó a sentirse abandonado por Dios. Empezó a pensar, a dudar de que Dios tenía la capacidad de cuidarlos a ellos y de cuidar a Moisés, porque a Moisés a ver se lo comieron los coyotes allá arriba y ya ese hombre saber dónde está. El pueblo había perdido la fe en Moisés y la fe en Dios. Y cuando uno pierde la fe en su líder y en Dios, empieza a ser dioses, empieza a dejarse guiar por otras cosas. ¿Por qué es que usted está aquí hoy en esta noche? Porque la vida cristiana es tan compleja que en el momento que Dios se mueve de ese lugar especial en tu corazón, tú automáticamente vas a poner otra cosa, porque en ti hay una necesidad de adorar a un ser mayor que tú. Nosotros nacimos con esa necesidad. La necesidad de adorar a alguien, de depender de alguien. Por eso es importante que nosotros como hijos de Dios permanezcamos en el Señor y que Dios permanezca en nosotros. Permanecer conectados a Él. Porque de lo contrario, cuando Dios no está, le damos cabida a cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué hizo Aarón muy obediente entonces? Por la influencia del pueblo empezó a hacer un becerro de oro. Dice en el versículo 3, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y los tomó de las manos de ellos y le dio forma con burril. E hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel, estos son tus dioses. Aarón fue que dijo eso, el líder. Yo quiero hablarles a ustedes en esta noche algo que para mí es de suma importancia. ¿Cómo nosotros mantenemos nuestra identidad como hijos de Dios? La anécdota hablaba de un hombre que había perdido su identidad porque
pues no sabía de quién. Había un revoltijo, un arroz con pollo en esa familia y todo el mundo se había casado con todo el mundo y todo el mundo era tío de todo el mundo. Entonces él dijo, pues yo no sé quién soy. Y muchas veces como hijos de Dios eso nos pasa. A mí no me llama tanto la atención que Moisés se va a buscar de Dios a la montaña, metido en la presencia del Señor. Y más adelante el Señor le dice, por eso es que me encanta este versículo, este capítulo de la Biblia. Más adelante él está allá arriba en su mejor tiempo buscando la presencia del Señor. Y en el versículo 7, miren cómo Dios dice. Dios no le dice, mira Moisés, mis hijos se han apartado del camino. Miren cómo le dice Dios a Moisés. Esa tu gente que tú tienes abajo, dice sí o no así. Tu pueblo, ¿cómo que tu pueblo, Dios? Tú dijiste que ese era tu pueblo. Dios dice, ¿saben qué? Arréglate con esa gente, le dijo a Moisés. Mira, ya hicieron un becerro y ya se desviaron y ya mira lo que están haciendo. El Señor en lugar de decirle a Moisés, mi pueblo, dice, vete a arreglarte con tu gente abajo porque ya me tienen hasta aquí. Y más adelante dice el Señor, versículo 8, dice, pensándolo bien, este pueblo es de duro servicio. En otras palabras, esa gente me tiene a mí al volar. Ya esta gente es una gente dura, de dura servicio, o sea que no se doblega fácilmente, que es un pueblo duro. ¿Sabe qué? Ahorita mismo dice el Señor, voy a hacer que mi ira descienda sobre ellos y los voy a consumir a todos. Les voy a dar chicharrón, los voy a acabar, porque me cansé. Yo estoy aquí preparando la nueva visión de la iglesia y ellos están tirados al abandono allá abajo. ¿Qué tan rápido se le olvidó al pueblo de Israel que eran un pueblo escogido por Dios? ¿Qué tan rápido se le olvidó que ellos tenían una identidad como hijos de Dios? Que Dios había escogido este pueblo para que sea su especial tesoro, dice la palabra. Y en medio del sentimiento de abandono, se dejaron influenciar por las personas que estaban alrededor suyo y lamentablemente empezaron a adaptarse o a poner en práctica las costumbres antiguas que tenían. Dice el Señor, se han apartado del camino, el versículo 8 que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición y han adorado y han ofrecido sacrificio. Han dicho, Israel, estos son tus dioses. Mire Dios como todo lo sabe. Y el versículo 9 dijo, oh Dios, yo he visto que este pueblo, versículo 9 era entonces, que es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues deja que se encienda mi ira sobre ellos y yo los consuma. Y contigo, Moisés, vamos a hacer una iglesia. Déjame quitar toda esta gente de aquí porque ya dice el Señor. Y tú y yo, Moisés, vamos a empezar personas así como tú, con un carácter dócil, obediente, y déjame darle chicharrón a todos ellos y empezamos tú y yo solo. Ese fue el trato que Dios hizo con Moisés. ¿Y qué dice Moisés? ¿Qué dijo? Le dije, Señor, ¿cómo que tú te vas a enojar contra tu pueblo? ¿Cómo es eso de que tú quieres darle chicharrón? ¿Qué va a decir la gente? Que tú el pueblo tuyo nos sacaste de Egipto para después dejar que nos muramos aquí. No, Señor, eso sería una vergüenza. Tú no puedes hacer eso, le dice Moisés, y todavía tiene el descaro de decirle, arrepiéntete de tu juicio. ¿Y qué dice la palabra? Que el Señor se arrepintió. Nunca en la Biblia yo he visto que un hombre hace que Dios se retracte de lo que había dicho. Para que nosotros entendamos lo lindo de esta relación de Dios con Moisés. Y más adelante, pues Moisés dijo, déjame abogar por mi pueblo, el corazón de un verdadero líder que intercede por su gente, por su pueblo. Pues Moisés dijo, bueno, ya le salvé la cabeza a toda esta gente, déjame ver allá abajo a ver qué es lo que está pasando.
Y Moisés todo ungido. Dice que la gloria del Señor estaba sobre su rostro tan fuerte que tenían que ponerle un velo en la cara porque la gente no podía aguantar la gloria de Dios. Moisés había pasado todo ese tiempo delante de la gloria y la presencia de Dios, y dice que en su rostro se reflejaba la gloria de Dios. Y Moisés todo ungido y emocionado baja después de haber intercedido por el pueblo y encuentra un desastre. Encuentra un pueblo que había perdido su identidad como pueblo especial y escogido por Dios. En un momento de caos, de crisis, de que Dios no estoy, perdí mi identidad y me tiré al abandono. Lo primero que Dios le dice al pueblo de Israel: si ustedes me obedecen a mí y me tienen como su único Dios y se apartan de la idolatría, ustedes serán mi especial tesoro. Ellos no, cualquier oportunidad que tenían se desviaban. El pueblo de Israel no confiaba en Dios. Para ellos no podían tener un Dios a quien no podían ver. Le digo por qué, porque ellos estaban acostumbrados a ver al Dios a quienes adoraban. De hecho, el que hayan hecho un buey o un becerro es una costumbre que ellos adoptaron de los egipcios, porque en Egipto ellos adoraban al buey, la vaca, el becerro. Entonces fue algo que ellos aprendieron durante los 400 años que estuvieron en esclavitud. Eso lo aprendieron de ellos. Aquí en este capítulo de la Biblia nosotros podemos ver que la mentalidad de esclavitud del pueblo de Israel estaba tan arraigada en ellos que cuando dijeron hagamos un Dios que nos guíe, hicieron un becerro, un Dios egipcio. Cuando nosotros hablamos de nuestra identidad como hijos de Dios, hay 3 cosas que definen tu identidad. Tu convicción, tu compromiso y tu carácter. Esas son las 3 cosas que definen tu identidad como un hijo de Dios. ¿Qué es mi identidad? Es una serie de rasgos o atributos, características de una persona que lo hace diferente a los demás. Es una serie de rasgos o atributos, características de una persona que lo hace diferente a los demás. Entonces dijimos que tu identidad es definida por tu convicción, tu compromiso y tu carácter. ¿Qué es la palabra convicción? Número 1. Convicción es lo que creo. Convicción es simplemente lo que tú crees. Tiene mucho que ver con tu opinión, con tus pensamientos, con lo que tú crees. Y la definición es seguridad que tiene una persona de la verdad o la certeza de lo que piensa. Seguridad o certeza que tiene una persona de dicho tema. Tu convicción es lo que opinas, lo que piensas tú acerca de tal y tal cosa. En este caso, ¿cuál es nuestra convicción bíblicamente o cristianamente hablando o espiritualmente hablando? Nosotros podemos ver que aquí en este capítulo que estamos estudiando, el pueblo de Israel había perdido su convicción. Porque en lugar de creer en Dios, empezaron a creer en este becerro. En lugar de haber visto cómo hay cosas que a ti te marcan en la vida. Y hay experiencias con Dios que anclan tu alma al alma de Dios. Y no importa lo que venga a tu alrededor, no importa lo que pase a tu alrededor, nadie te puede quitar el hecho de que Dios hizo un milagro en tu vida. O sea, hay cosas que tú crees en la mente que tal vez vayan a haber situaciones en la vida que te van a hacer dudar. Pero cuando tú tienes una experiencia con Dios, nadie te puede hacer dudar de eso, porque a mí nadie me lo contó, yo lo viví. A mí nadie me lo dijo, yo lo experimenté. Así que si yo digo que Dios es todopoderoso, tengo la convicción de que en mi vida yo pasé una etapa donde no había nadie, donde yo ya no me dieron esperanza los doctores, y de repente Dios hizo un milagro. Ahora yo puedo saber que Dios es todopoderoso. Convicción es la seguridad
la confianza y la certeza de algo. El pueblo de Israel había sido testigo del pueblo de Dios. Lo que le dolía al Señor no era el becerro de oro. Y fue lo rápido que se le olvidó a esta gente lo que Dios había hecho. 400 años de esclavitud, clamaban para ser libres, esperando un libertador, alguien que los sacara de las cadenas de Faraón. Y el Señor hizo su obra y de repente te saco, te doy lo que me pides y te olvidas de mí. Me usas cuando me necesitas, soy tu llanta de repuesto, dice Dios. Solo te acuerdas de mí cuando se poncha una llanta del carro. Yo no sabía que los carros tenían llanta de repuesto hasta que, yo creo que era el hermano Cruz, y estábamos en la otra iglesia y había algo, tenía la Poderosa, la camionetita verde. Yo le digo la Poderosa. ¿Quiénes se recuerdan de mi camionetita verde? Le extraño a mi camionetita verde. Y que algo de la llanta, dice el hermano Cruz. Pastora, no, que la llanta de repuesto. Hermano Cruz, yo no tengo llanta de repuesto. No, pastora, todos los carros tienen llanta de repuesto. Hermano Cruz, yo no tengo, si quiere vamos a buscar una. No, pastora, usted tiene que tener una. Hermano, le digo que no tengo. Y cuando abre una cosa, levanta una cosa en la pata, y ahí estaba acostadita la llantita de... Yo digo, yo no sabía que esta cosa estaba aquí. Y muchas veces, a veces pasa eso con Dios. Nosotros no nos damos cuenta que Él está ahí o lo usamos, lo llamamos solamente cuando lo necesitamos. El pueblo de Israel había olvidado, tuvo la osadía de olvidarse de Dios, de ignorar al Dios que le había hecho el mayor milagro de sus vidas. No solo le dio libertad, sino que le dio una promesa de llevarlos a una tierra grande, bonita, que fluye leche y miel. Y ahora, solo porque tú no me puedes percibir por unos cuantos días, me das la espalda y empiezas a hacer lo que hacías antes. El pueblo de Israel tuvo una crisis de identidad. Cuando nosotros perdemos nuestra convicción, cuando nosotros no tenemos claro lo que pensamos o lo que creemos, es un estado muy peligroso para cualquier hijo de Dios. Porque hoy en día, como está el mundo, nosotros tenemos que tener claro qué es lo que creemos. Porque hay muchas cosas raras que se están levantando hoy en día. Y si tú no estás firme en lo que tú crees como un hijo de Dios, cualquiera te puede lavar el coco. Perdieron su propia identidad tratando de ser aceptados en un pueblo donde fueron esclavos. Ellos se adaptaron a las costumbres de los egipcios, salieron de Israel físicamente, de Egipto físicamente, pero mentalmente todavía estaban ahí. Otra vez, salieron físicamente de Egipcio, pero mentalmente todavía estaban. Eran libres con mentalidad de esclavos. Hagamos un becerro de oro. Cuando ellos dijeron hagamos un becerro de oro, no solamente estaban diciendo yo creo en esta estatua más de lo que creo en Dios. ¿Cómo se traduciría en nuestro lenguaje actual hacer un becerro de oro? Me están quitando el trabajo, o dijeron en la compañía que iban a empezar a despachar gente, me voy a buscar otro trabajo. Hiciste un becerro de oro. Porque nosotros nunca hemos dependido de nuestras compañías, siempre hemos dependido de Dios. Estoy teniendo problemas con mis hijos en la escuela, con mi esposo, voy a llamar a la tía Juana. Ella le ha dado consejo a todas mis primas que ya están todas divorciadas y ella me va a dar un buen consejo. Acabas de hacer un becerro de oro tú también ahí. Estás poniendo tu confianza en otra cosa que no es Dios.
Le digo por qué era tan difícil para el pueblo poner su confianza en Dios, porque no lo podían ver. Pero la Biblia dice que nosotros no nos movemos por vista, sino por fe. Y fe es caminar a ciegas, con la confianza de que yo no sé qué me espera más adelante, pero tengo la fe de que es algo bueno, porque así Dios lo dice. Dios dice que Él tiene cosas buenas para mí. Y fe es caminar con la certeza de que voy a recibir todo lo que Dios dice de mí. Amén. Eso es lo que al pueblo le creía, que ellos querían ver. Mucha gente hoy en día, yo quiero ver que, con mucho respeto, ¿verdad? Pues no me gusta criticar a otras personas, porque Dios me ha dado muchas sorpresas. Que quiero ver que caiga del cielo brillo y que aceite, y que yo quiero ver. Y cuando Dios ha estado todo el tiempo al lado tuyo, solo que Dios no se manifiesta como tú quieres que se manifieste, porque Él nos dio una promesa que estaría con nosotros todo el tiempo. Y ese es el clamor de mucha gente hoy en día. Yo quiero ver. Como no veo a Dios, siento que Dios no está, porque no lo veo. Muchas veces cuando menos lo percibimos es cuando más cerca Él está. ¿Cuántas veces como hijos de Dios descuidamos nuestras creencias con tal de encajar en el mundo que nos rodea? Tus convicciones, Evelyn, es lo que a ti te diferencian de todas las mujeres de tu trabajo, excepto Ceci, porque Ceci también es cristiana. Si tú tratas de adaptarte a todas tus compañeras de trabajo solo para quedar bien con ellas, estás adaptándote al mundo que nos rodea. En lugar de traer la luz a tu trabajo, te estás envolviendo en la oscuridad. Las convicciones que tú tienes son lo que te hacen a ti diferente de las personas que te rodean que no son cristianas. Recuerda que muchos de los que estamos aquí estamos viviendo en la época de a la orilla de la playa, limonada a tu lado y la suave brisa soplándote la cara. Nunca vas a mirar de aquí a 10 años, hermano Armando. Nunca vas a estar en una etapa espiritual mejor que lo que estás ahora. Nunca como iglesia. Los tiempos para nosotros como iglesia, les voy a dar algo lo que me dijo el Señor. El jueves pasado yo estaba ahí y le digo, no quiero ser pesimista, pero los tiempos van a cambiar para los hijos de Dios, porque Dios quiere probar nuestra fe. Y va a llegar un tiempo donde Dios va a decir, ok, yo quiero saber quiénes son los auténticos aquí, porque lo que viene, si andas con tu jueguito raro, tú no vas a poder soportar lo que viene. Viene en persecución para la iglesia, mis hermanos, y nosotros tenemos que tener claro quiénes somos y en quién creemos. Van a venir cosas que te van a hacer dudar de todo lo que tú has vivido en el cristianismo, de lo que crees, de lo que sientes, de todo. Y si tú no estás convencido, comprometido de verdad, convencido, mente, cuerpo y corazón, alma, te van a hacer dudar. Dice la palabra que aún los escogidos van a ser engañados, dice, ¿sí o no? Nosotros a veces como cristianos nos enfocamos tanto en nuestro presente. La Biblia nos alerta que nuestra fe va a ser probada. Y muchos de los que están aquí, tal vez ahora mismo su fe está siendo probada. Yo estaba ahí el jueves y el Señor me dijo, y le digo, ¿por qué le voy a compartir esta palabra? Porque lo que Dios me da a mí, yo siento que es para toda la iglesia. El Señor me dice, mira afuera, las hojas se están poniendo amarillas y se están cayendo y empieza a ponerse frío. Las hojas cayendo se están indicando el comienzo del invierno, comienzo de una temporada fría. Lo que está pasando allá afuera, dice el Señor, es un reflejo de lo que va a empezar a pasar en la vida de muchos. Va a venir una etapa fría. Pero después, dice el Señor, porque Él nunca da una palabra sin una palabra de esperanza, va a venir un renuevo, me dijo Él. Y yo miraba
miraba ramitas brotar en la visión que tuve. Va a venir un renuevo, va a venir algo grande, algo especial, algo diferente, algo nuevo, algo mejor. Los tiempos van cambiando y los desafíos de nosotros como hijos de Dios cada vez serán mayores. Por eso es que cuando yo hablo de definir tu identidad como hijo de Dios, es importante que lo hagas. Sí, eres diferente, Isaac. Tú eres diferente de los hombres con quienes tú trabajas porque tú eres un hijo de Dios. Y la sangre de Jesús te lavó y te limpió y te restauró. Y donde quiera que tú vayas, tú tienes que actuar conforme a esas convicciones que tú tienes. Número 2, el compromiso. El versículo 5, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro, pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Compromiso es la habilidad de mantener una vida basada en las creencias que tengo. En otras palabras, el compromiso tiene que ver con lo que hago. Lo que hago. Compromiso tiene que ver con mis acciones. Mis acciones determinan mis creencias. Lo que yo hago le da un mensaje a la gente de qué es lo que yo creo. Decía un señor, nuestros hijos sí, por más que nosotros tratemos de que ellos se memoricen todas las cosas que les enseñamos, la mayoría de ellos no va a recordar la mayoría de cosas que le enseñamos, pero sí va a recordar todo lo que vieron en nosotros. Ellos recuerdan no tanto las palabras que dijiste, pero sí tus acciones. Yo hago esto porque mami lo hace, no porque mami me lo enseña, sino porque ella lo hace. Tus acciones, tu compromiso, es el mensaje que tú le das al mundo que Jesús vive en ti. Otra vez, la manera en que tú te comportas es una carta, es un letrero que dice que tú eres una cristiana o un cristiano. La manera en que tú te comportas con los demás es una carta de presentación que dice, yo soy un hombre, una mujer lavado por la sangre de Cristo. Soy diferente. Lo que hago allá afuera habla más fuerte que todo lo que yo pueda decir. Lo que tú haces allá afuera es la mejor manera de evangelizar a tu primo que tanto necesita de Dios. Como tú te comportes en tu trabajo es la mejor manera de traer gente a la iglesia, no el día de la campaña. Cada día que tú te levantas, especialmente cuando estás haciendo hamburguesas y hay un montón de gente allá afuera y se te queman las 12 hamburguesas y vienen y se te tira el agua y estás enojado y estás frustrado. ¿Cómo te comportas en ese momento? No cuando tienes el panfleto en la mano y dices, hay una campaña en mi iglesia, te invito. No. Ellos han visto eso muchas veces. Yo quiero ver cómo tú te comportas bajo presión, como un cristiano, como un hijo de Dios. Muchos tenemos tanto miedo de invitar a nuestra gente con quien trabajamos al trabajo, porque tú sabes que te van a decir, ¿tú vas a la iglesia? ¿A qué iglesia? ¿Tú eres cristiano? ¿A poco? Entonces dijimos que lo que determina tu identidad como hijo de Dios, primero es, ¿qué fue lo primero que dije? Lo que primero que define tu carácter lo que define tu identidad como hijo de Dios, dije que son tus convicciones, lo que crees. Número 2, dije que es tu compromiso, o sea, lo que haces. ¿Cómo te comprometes con las creencias que tiene? ¿Qué haces con las creencias que tiene? ¿Cómo le pones pies a lo que crees? ¿Cómo te comportas como un hijo de Dios? Amén. Y lo tercero,
es mi carácter. El versículo 25 dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, pero hay una versión que dice que el pueblo estaba desnudo. Ellos estaban tirados al abandono, pueblo. Dicen que se desnudaron y estaban adorando a esa imagen y a esa estatua y andaban gozándose y dando voces y gritando y adorando. Dice el versículo 25, y viendo Moisés que el pueblo estaba desnudo, porque Aarón lo había desnudado para vergüenza de entre sus enemigos. Mi carácter tiene que ver con quién yo soy. ¿Quién yo soy? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te defines tú como un cristiano? Muchas personas se definen por lo que hacen. Yo soy un trabajador de construcción. Otras personas se definen por lo que tienen. Oh, yo soy una madre de 5 hijos. O muchas personas se definen por lo que creen. Yo soy cristiano. Otras personas se definen por lo que saben. Soy un arquitecto, soy un doctor, soy una enfermera. ¿Quién somos? Cuando nosotros, la peor crisis que existe hoy en día en la iglesia, y es lo mismo que estaba pasando en ese entonces, cerca de 500,000 de personas, 400,000 personas saliendo de Egipto que no tenían idea quiénes eran ellos mismos. No sé quién soy. Cuando no sé quién soy, adopto la forma de las personas que me rodean, ¿sí o no? Hablando del camaleón, ¿se acuerdan de mi predicación del camaleón? Cuando tú no sabes quién eres, te conviertes en lo que sea que está a tu alrededor. Muchas personas se definen a sí mismos por lo que los otros dicen de ti. Es que como dicen que yo soy enojado, pues yo soy enojado. O muchas personas se definen por su pasado. Yo soy un ex borracho, un borracho perdonado. Tú no eres un borracho perdonado, tú eres un hijo de Dios. O mucha gente se define por lo que hacía antes, ¿verdad? Ex traficante de drogas. Era parte del cartel de, no voy a seguir hablando porque me voy a meter a líos. Y muchos entonces nos definimos por nuestro pasado. Pero en realidad nuestra identidad está basada en cómo Dios nos ve a nosotros. La peor crisis que vivimos hoy en día como hijos de Dios es no saber quiénes somos. Porque cuando tú no te ves como un hijo de Dios, tú no sientes la responsabilidad de actuar como un hijo de Dios, ¿sí o no? Cuando tú no te sientes como un hijo de Dios, tú dices, pues ¿qué onda? Como quieras, si no, nadie me va a decir nada. No hay aquel temor, aquella responsabilidad de vivir conforme al título. Tienes el título de cristiano, tú sabes que tienes que vivir conforme, pero cuando tú no te ves así como un verdadero hijo de Dios, entonces tú no tienes ninguna responsabilidad de actuar como un hijo de Dios. Muchas personas, iglesia, no pueden contestar esta pregunta. ¿Quién eres tú? No pueden decir que son hijos de Dios porque no caminan como hijos de Dios. Y sienten que el ser hijo de Dios le queda grande el nombre y que no son dignos. Y tenemos un montón de gente en las iglesias con una crisis de identidad, que no saben quiénes son. Así como este pueblo había salido de la esclavitud. Dice que no sabían quién era, dice que se desnudaron. Cuando hablamos de desnudarse, hablamos de quitarnos la ropa o la imagen de quienes somos. Dice que estaban todos desnudos, se habían despojado de quién eran. Ya no eran quienes eran antes. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 4, 24, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre. El pueblo estaba vestido del nuevo hombre, pero ellos
se desnudaron, se despojaron de la condición en que Dios los había puesto como un pueblo escogido. Y volvieron a sus andadas. Volvieron a adaptar la forma que tenían antes. La forma que tenían antes cuando eran esclavos. Cuando uno sabe quién uno es en el Señor, uno sabe quién uno no es. Si tú sabes que eres un hijo de Dios, entonces sabes que no eres un hijo del diablo, ¿sí o no? Pues es importante que tú te repitas cada día, soy un hijo de Dios. Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si en verdad escuchas mi voz y guardares mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es la tierra. El Señor te dice, este pueblo que había salido de la esclavitud, el Señor le dice, si tú me obedeces, tú vas a ser mi especial tesoro. Dios mío, qué difícil es cuando tú y Dios no tienen los mismos lentes puestos. Ellos se miraban como esclavos y Dios los miraba como un especial tesoro. Qué difícil cuando tú y Dios no están en el mismo, mirando el mismo espejo. Donde tú te defines como una perdedora porque has cometido varios errores. Dios dice, tú no eres una perdedora, tú eres más que vencedora. Cuando te defines por tus errores del pasado, los fracasos del pasado, el Señor le dice en el libro de Job, si tú de mañana me buscares, si creyeres en Dios, el Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente se despertará Dios por ti, dice, y hará prosperar la morada de tu justicia, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Dios te ve que tu postrer estado va a ser mejor. Dios te ve como que lo que tú eres ahora nada que ver con donde Él te va a llevar, pero nosotros estamos enfocados en vernos como los ex esclavos. No somos esclavos, hermana Viola, somos ex esclavos. Eso te dice a ti como que todavía sigues siendo un poco esclava, ¿eh? Como que no eres completamente libre, eres como media esclava. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en libertad, con la libertad que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La palabra nos dice en Gálatas, ustedes han sido libres a través de la sangre de Cristo. No tienen que estar sujetos al yugo de esclavitud. En otras palabras, yo quiero que tú cambies la manera en que tú te miras, porque tú no eres quien eras antes. Yo, como Dios, te doy una nueva identidad. Tú eres un hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo Jesús, adoptado como un hijo redimido de Dios. Por lo tanto, heredero y coheredero con Cristo, como dice su palabra. Tú eres su especial tesoro. Hermano Ramón lo cree. Tú eres su especial tesoro. Así te ve Dios. ¿Quién eres tú? No hay nada que me impacte más de todo el relato, Jimmy, que Aarón era uno de los líderes. En realidad era el asistente de Moisés. Y Moisés se va y deja a este hombre encargado. Era el asistente, o sea, tenía las mismas convicciones. Este es mi cuate, es como que el pastor se va y deja a Jimmy, ¿verdad? Jimmy ha crecido en esta iglesia, ha sido formado por el pastor, el Espíritu Santo, claro, pero ha sido formado en esta iglesia, y si nosotros algún día no fuéramos, pues nosotros confiamos en dejarle la iglesia a Jimmy mientras nosotros andamos de vacaciones en las Bahamas con el pastor. Pero usted se imagina que yo llegue de mis vacaciones y encuentre un lío aquí en esta iglesia, y encuentre un desastre, y los niños aquí cantando, y las hermanas allá afuera platicando, y yo le digo, Jimmy, mijo, ¿qué te pasó? Yo te enseñé, ¿dónde están
tus valores y principios. Yo te he enseñado a ti. Eso es lo que a mí, yo siento que lo que más me duele de todo el relato. Que Aarón está supuesto a mantener el orden. Un líder está supuesto a mantener el orden. Líderes de célula, no se dejen arrastrar por lo que la gente quiere. Cuando uno tiene valores y principios firmes, la gente siempre va a querer un Dios. Pastor, hagamos esto. Es que ¿por qué no hacemos esto? Es que porque no, en esta iglesia Dios tiene una agenda. Hay una agenda divina y nosotros tenemos que ser dirigidos por esa agenda. No podemos hacer lo que usted quiera, lo que quiera la hermana mañana, porque nosotros como humanos somos muy fluctuantes. Hoy queremos y mañana no. Por eso es que tenemos que tener la agenda del Espíritu Santo aquí. Aarón se dejó mangonear por la gente. Dios mío, ¿qué pasó con este hombre? Él mismo hizo el becerro. Y lo chistoso es cuando Moisés bajó, dijo, ¿qué pasó? ¿Cómo permitiste? Y él dijo, pues yo no sé, búsquelo ahí para que usted vea que lo dice. Nosotros tiramos unos cuantos aretitos y de repente salió el becerro. Así dice, los tiramos al fuego y de repente Moisés lo hizo. ¿Ustedes no vieron el versículo 3 que fue el que lo hizo? Ni siquiera tomó responsabilidad por lo que hizo. Aarón está más grave que el pueblo. Un líder con una crisis de identidad, que lo que cree no está conectado con lo que hace. O eres una cosa y te comportas conforme a lo que eres, o eres otra y te comportas conforme. No podemos ser hijos de Dios y adoptar conductas que no nos califican como hijos de Dios. No podemos creer una cosa y actuar otra. Tiene que haber una armonía entre lo que creemos y lo que somos y lo que hacemos. El pueblo de Israel no solamente contristó el corazón de Dios después de haberse olvidado de todo lo que Dios había hecho. Tenía una crisis de identidad. Ellos no sabían quién era. No sabían quién era su Dios. Cuando hicieron un Dios, hicieron un becerro. Cuando tú no ves a Dios obrar en tu situación, ¿qué haces? ¿Te haces también un sustituto? ¿En quién pones tu confianza cuando tú sientes que Dios no responde? La mayor enseñanza aquí en estos versículos que acabamos de leer es que Dios los había escogido a ellos, los había liberado y les dio la libertad física. Pero lo más difícil es cambiar la mentalidad de un ser humano. Porque yo te puedo ver como Dios te ve. Aquí el pastor y yo nos llaman locos porque nosotros te vemos y no, mija, usted puede, mire, no, yo la veo a usted predicando ahí y uno cree en la gente y nosotros aquí nos pueden tachar de todo, pero si quieres hacer algo en esta iglesia, tú sabes que lo puedes hacer porque nosotros damos oportunidad. Pero qué difícil es cuando la gente, tú ves un predicador y él mira una cucaracha fumigada que no tiene valor para nada. Como pastores nosotros vemos la gente de acuerdo a lo que pueden llegar a ser en el Señor. Pero qué difícil es convencerte a ti que mires a través de los lentes de Dios. Que te mires como Dios te ve, con el potencial que tienes. Eso es lo más difícil. A veces caemos hasta mal con el pastor. Porque estamos tratando de convencerte de que sí puedes y sí puedes. Y dale, mija, venga, usted puede. Le digo que nosotros estamos haciendo lo mismo que Dios hizo un día con nosotros. Eso se llama Dios cree en ti. Y te salvó, te rescató. Y no solamente te dio una nueva identidad, sino que te dio un don. Para que tú puedas ejercer ese don y seguir creciendo en los caminos del Señor. Todos los que estamos aquí tenemos un propósito delante del Señor y ese propósito lo alcanzamos a través no solamente de caminar en obediencia con el Señor,
sino a través de descubrir cuál es mi aporte para la obra del Señor, cuáles son mis dones. La pregunta que hace Moisés en el capítulo 26 dice que se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Obviamente él se enojó cuando vio el desastre que había ahí. Toda la gente que estaba supuesto a mantenerse ahora ya no está y están yendo por otro camino. Moisés dice: ven acá, vamos a hacer algo. ¿Dónde están los míos? Hay una versión que dice: ¿quiénes son los de Dios? Y ese es el clamor de Dios hoy en día, hermano René. ¿Dónde están los míos? ¿Dónde están los míos? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están? Porque ellos, los hijos, son los que heredarán las promesas que yo tengo para el pueblo hoy en día. Yo los amo mucho a ustedes. Y ustedes son mis hijos en lo espiritual. Pero yo tengo un hijo que se llama Benjamin. Y el día que yo deje toda mi fortuna, ríase pues, el día que yo me muera y deje todo mi oro y todas mis riquezas, yo se lo dejo a mi hijo, no a usted. Y yo lo amo mucho, hermano, pero pues Benjamín es mi hijo. Le digo por qué, porque los herederos de las promesas son los hijos legítimos. Los hijos verdaderos son los herederos de las promesas del reino. Dice la palabra del Señor, y vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 4. Versículo 5 dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Versículo 7 dice: así que ya no eras esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dile a tu esposa: tú eres una heredera de Dios, si eres hija. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que le obedecemos y caminamos conforme a lo que Él dice. Yo no le doy toda mi herencia a mis primos, ni a la gente que me visita de vez en cuando. Yo se la doy a mi hijo, al que está a la par mío, al que está allí. Y todos los que estamos aquí estamos preparándonos para recibir la herencia del reino, pero de verdad esa herencia solo se la va a dar el Señor a aquellos que son hijos de Él. Sin poner en duda tu identidad hoy en día. Pero si el Señor te mirara hoy en día, dijera que eres una hija de Él. Eres un hijo de Dios. Caminas conforme a los valores y principios que dice la palabra. ¿Eres un hijo de Dios? ¿O eres un visitante? ¿Eres un conocido? ¿Eres un primo? ¿O eres hijo? Dios dice: ¿dónde están los hijos? ¿Quiénes están conmigo?, decía Moisés. Va a llegar un momento donde voy a escoger lo que no es real de lo real. Porque dirá Moisés: tenemos una misión. Yo estuve 40 días allá arriba, no sé cuánto tiempo más, y yo bajé. Yo tengo una misión, y esta misión se va a cumplir con los hijos, no los que son bastardos. Moisés dice: ¿dónde están los que están conmigo? ¿Dónde están los hijos de Dios? Y dice que a Leví le dio la autoridad de ir, y se murieron como ¿cuántos? 3,000 hombres murieron. Los que no dijeron: yo soy hijo de Dios, le dieron chicharrón ese día. Se murieron, los mataron. ¿Por qué? Yo quiero terminar en esta noche con esa pregunta: ¿dónde están los hijos de Dios? Porque se nos ha dado tanta palabra de bendición y tantas promesas a nosotros. Pero esas promesas no son para todo el mundo. Nosotros recibimos los beneficios de los hijos de Dios
cuando caminamos, cuando vivimos en la casa de papá. Y ¿sabe qué? Es importante sentirte como un hijo de Dios. Le digo por qué, hermano Armando, porque yo estoy segura que Armandito no entra a su casa y le pide permiso a usted para abrir la refri. ¿O sí? Blanqui, cuando tú vas donde la hermana Viola, ¿tú le pides permiso para entrar a la refri? No, ¿verdad? Porque es tu mamá. Te comes lo que está ahí. Mi mamá, nosotros nos reímos porque mi mamá tiene un famoso mueble blanco, ustedes. Ese mueble blanco ya lo adora. Es blanco, blanco, blanco. Y tú tienes que pedirle permiso para sentarte ahí cuando vas a la casa. Ella tiene un montón de cosas arriba. No te sientes ahí, siéntate en aquella silla que está ahí, me dice. Ella lo tiene ahí solo de adorno, porque nadie se puede sentar ahí. Y una vez fuimos a visitarla con Benjamin. Benjamin estaba más pequeño y Benjamin manchó el mueble blanco. Ahora cada vez que me pregunta, ¿cuándo vienes a visitarme? Digo, pues no sé, mami. Dice, avísame para tapar mi mueble, me dice. Cuando tú vas a la casa de tu papá, tú como te consideras hijo, tú te sientes con derechos de abrir la nevera. Tú no vas a estar, ay, mamá, ¿será que me permites, por favor? Ay, disculpa, pero ¿será que me permites agarrar un poco de agua? Tú vas y abres la nevera. Cuando somos hijos de Dios y sabemos que somos hijos de Dios, podemos abrir las puertas y recibir las bendiciones con seguridad, porque somos hijos de Dios. O sea, no porque merecemos nada, sino porque creemos en Él y por tanto somos hechos, somos llamados hijos de Dios. Cuando tú tienes la convicción de que eres una hija de Dios, tú no le andas pidiendo permiso a nadie para recibir las bendiciones de Dios. Las recibes con seguridad, sin pena. No tienes que estar pidiendo disculpas. Discúlpenme tú a mí, yo soy la hija de Dios, así que aquí voy a abrir la refri de las bendiciones de los cielos y todas las bendiciones que están preparadas para mí, para el pueblo hoy en día. Yo soy parte de ello porque soy una hija de Dios. Es importante que camines en la vida como un hijo de Dios y no mirándote el ombligo con la inseguridad de que no sabes quién eres.